Pues como todos recordarán, el quinto mandamiento es no matar, no matarás. O sea, que proclama la defensa de la vida humana basado en la dignidad enorme que tiene el ser humano. Porque la vida humana es sagrada. ¿Y por qué es sagrada? Porque desde su inicio es fruto de una acción creadora de Dios. El cuerpo del ser humano procede de los padres, pero el alma espiritual es creada por Dios inmediatamente en el momento de la concepción. De tal manera que, por eso, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser inocente. Ahí las palabras están muy medidas, porque habla de matar de modo directo, o sea, buscar directamente la muerte de alguien inocente. Eso lo dice el Catecismo en el punto 2258. ¿Por qué? Porque el hombre es alguien singular. O sea, es la única criatura de este mundo que Dios ha querido por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Además, creación, Dios la quiere en función del mundo creado. Dios no quiere a cada vaca en sí misma, o a cada piedra, o a cada montaña, o a cada árbol. La única criatura que Dios quiere por sí misma, porque es alguien, es el ser humano. Y ser espiritual está destinado a conocer y amar a Dios y a vivir por toda la eternidad. Por eso su vida es sagrada. Creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí está el fundamento último de la dignidad humana. Y por tanto, el mandamiento no matarás. Evidentemente, los materialistas que no consideran al hombre un ser espiritual tienen muchas dificultades para afirmar la dignidad de la persona humana, porque no tienen un motivo, no tienen un absoluto que le dé ese valor absoluto. El libro del Génesis presenta el abuso contra la vida humana como consecuencia del pecado original. De hecho, ustedes se acordarán que el primer pecado, después del pecado original, el primer gran pecado que aparece es Caín matando a Abel. Y le dijo, claro, Yahvé se manifestó siempre como protector de la vida. Por eso, evidentemente, incluso de la caída, después de haberlo matado a Abel, la sangre que es sangre de su sangre, es imagen de todo homicidio. Dios le reclama a Caín, ¿cómo has matado a tu hermano? Entonces, que nadie puede tomarse justicia por mano propia, ni abrogarse el derecho de disponer de la vida del prójimo. O sea, no podemos disponer de la vida de nadie. Evidentemente, este mandamiento, hoy hay que aclararlo, antes no hacía falta aclararlo, se refiere a los seres humanos, porque los animales no son personas. Evidentemente, es legítimo servirse de animales para obtener alimento, vestido, etc. O sea, evidentemente, comer un asado es absolutamente lícito, tenemos que comer pescado o pollo o lo que sea. Lo mismo para vestirse. Entonces, ¿por qué? Porque Dios dispuso toda la creación al servicio del hombre. Entonces, un animal, cuando cumple su fin, ¿cuándo sirve al hombre? O sea, una vaca que es cocinada, evidentemente está cumpliendo su fin específico, que es también servir al ser humano. Entonces, evidentemente, la conveniencia de matar o no matar animales no procede de los animales, sino de las pasiones humanas que puede despertar en el hombre o de un deber de justicia. Evidentemente, si yo mato el perro de mi vecino, cometo una injusticia. ¿Por qué? Porque el perro es propiedad de mi vecino y esa propiedad que es el perro, se la estoy matando. Ahí el pecado está en la injusticia que yo cometo. Si yo me ensaño con un animal y disfruto hacerlo sufrir, evidentemente, ¿dónde está el pecado? El pecado está en mi saña, está en disfrutar
haciendo sufrir. No el otro, porque el animal no es consciente, porque no tiene una conciencia reflexiva, por lo cual sufre, pero no sabe que sufre. En cualquier caso, evidentemente, hacer sufrir animales innecesariamente es una falta por la malicia, por la perversión que hay en el hombre de disfrutar haciendo sufrir. Entonces, no hay que olvidar que el hombre no es dueño de la creación, sino administrador. Por tanto, tiene obligación de respetar y cuidar la naturaleza, de la que necesita para su cuidado y su desarrollo. De hecho, hoy en día está muy distorsionado esto, que las mismas personas muchas veces que promueven el aborto, o sea, el homicidio, el asesinato de bebés por nacer, son los mismos que protegen animales como si fueran divinos. Y hay que cuidar la creación. Lógicamente, Dios nos pedirá cuenta de cómo la cuidamos. Pero los animales no tienen derechos, porque no son personas. Entonces, este mandamiento de no matar, evidentemente, no se queda en no matar, cosa que después veremos de qué manera se puede matar, sino de la plenitud de este mandamiento apunta a venerar y amar la vida de los demás. Si querés, tiene el no matar como línea de mínimo, pero para arriba la meta obviamente es mucho más alta que no matar. Así es cuando te encontrás personas que te dicen, ¿no? Ay, padre, yo no hago nada malo, no mato, no robo, y para un cachito. Eso no alcanza. O sea, lo que Dios nos pide es mucho más grande. Entonces, por eso el salvaguardar la vida del hombre tiene un aspecto más profundo en la exigencia de la veneración y el amor hacia las personas y la vida. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, el tema de la misericordia y el perdón, que son lo propio de Dios. Y por tanto, también nuestra vida debe estar llena de misericordia y de perdón para los demás, compadecernos de la miseria ajena. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice Jesús en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña. Entonces, claro, detrás de este mandamiento y lo positivo está el vivir la misericordia con los demás. Y por tanto, aquí está, por ejemplo, el tema de perdonar las ofensas. Al recibir una ofensa, no hay que enojarse ni permitir que la ira nos llene. De hecho, Jesús el Padre Nuestro nos enseña a pedir todos los días, perdona las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, une el perdón al perdón de Dios hacia nosotros, hacia nuestro perdón a los demás. Por eso, claro, el no matar empieza en el corazón, porque el odio es un pecado contra este mandamiento. Aunque no salga de mi corazón, si una persona odia a otra, evidentemente su corazón lo está destruyendo, lo está queriendo matar, quiere que no exista, aunque no le haga físicamente nada. Entonces ya se ve que este mandamiento es positivo. Entonces, obviamente, ¿cómo ayudar a querer a los demás, saber perdonarlos? ¿Qué nos ayudará? Y por un lado, contemplar la pasión del Señor. Saber cómo el Señor llevó con paciencia y amor las injusticias. Eso nos llevará a nosotros a aprender a llevarlas así. Entonces, cuando alguien sea injusto con nosotros, cuando alguien nos haga sufrir, pensar en Cristo en primer lugar. En segundo lugar, considerar que nadie debe resultarnos extraño o enemigo. Por eso los rencores aparecen en el quinto mandamiento. Entonces, para que nos pide limpiar el corazón de rencores y saber que tenemos que amar a todos. Además, pensar en el juicio, porque en el juicio se nos juzgará precisamente sobre nuestro amor al prójimo. Eso nos ayudará a perdonar. También recordar que el cristiano debe vencer el mal con el bien. O sea, mal, si yo respondo con mal al mal, es mal al cuadrado. El mal nunca procede del bien. Yo
venceré el mal haciendo bien. Haciendo bien a quien me hace mal, yo estoy derrotando el mal. Y además, obviamente, viendo en los sufrimientos causados por cualquier causa por los demás, ver una ocasión de la propia purificación. Entonces vamos ahora directamente a ver el tema del respeto de la vida humana. ¿Qué es exactamente el no matar de que habla el quinto mandamiento? Obviamente, no solo es no quitar la vida, incluye golpear, herir, hacer cualquier daño injusto al prójimo en el cuerpo y, como veremos después, también en el alma. ¿Cómo agraviarles? ¿Entendés? Si yo insulto a una persona, es como si estuviera tirando piedras, ¿sí? Piedras de palabras, lo estoy agrediendo con mis palabras. Y eso va contra el quinto mandamiento. Y obviamente golpearlo, herirlo, todo esto. Entonces, este mandamiento también incluye el suicidio, que es darse muerte a sí mismo. Así como no hemos de matar a los demás, tampoco, y no puedo decir menos, podríamos quitarnos la vida a nosotros. Además del suicidio, el homicidio voluntario. Homicidio quiere decir, obviamente como la palabra lo dice, quiere decir matar a un hombre, homicidio a un ser humano. Voluntario. ¿Qué es voluntario? Pues evidentemente, si yo atropello a una persona sin querer, no cometí un pecado, porque no quería matarlo. Totalmente involuntario. Hablando de homicidio voluntario. Yo quiero matar a esta persona, o hago cosas que hacen. Entonces, ¿a qué se refiere este mandamiento? Directamente condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. Las dos palabras son importantes, directo. ¿Por qué? Porque a veces yo no puedo evitar indirectamente que una persona se muera. O sea, por eso tiene que ser homicidio directo, o sea, que busco directamente que se muera, y voluntario. Porque evidentemente podría haber cosas que yo haga indirectamente que podrían ser lícitas, que pongan en peligro la vida de alguien. Por ejemplo, había circunstancias, obviamente, cuando una persona está moribunda y se le pone morfina para que no sufra, obviamente esa morfina le hace daño físicamente, pero ese daño no es directo, yo no busco el daño, yo estoy buscando con esa droga quitarle, hacerle soportable el sufrimiento que tiene. Pues estamos hablando de homicidio directo, que se busca directamente eso, y voluntario, querido. Entonces, ¿por qué? Porque los que matan, los que cooperan, obviamente que no solo es el que mata, los que cooperan con si yo te doy un revólver para que mates a alguien, obviamente estoy cooperando con eso. Y de los pecados que, dice la Sagrada Escritura, claman justicia al cielo. Bueno. Dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, que define casi de modo solemne este tema. Con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y sus sucesores de la Iglesia Católica, dice, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. O sea, que nunca es lícito eliminar directa y voluntariamente a un ser humano inocente. ¿Por qué el Papa dice estas palabras? Por dos cosas, por la eutanasia y por el aborto. Está declarando que nunca es lícito la muerte directa de una persona anciana o enferma, y tampoco nunca es lícita la eliminación, es decir, darle muerte directa y voluntariamente a un chico antes de nacer. Entonces el Papa dice, esta doctrina fundamentada en la ley natural, es decir, el Papa, es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Por tanto, de ahí que sin excepción es gravemente inmoral toda acción deliberada que se dirige contra la vida de una persona
inocente. La palabra inocente es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a quitarle la vida. Como veremos, este mandamiento de no matar, esto de no matar directamente, de modo voluntario, a un inocente, es específicamente para eso y no para otras cosas que sí se le parecen. Porque de hecho, como veremos después, la legítima defensa y la pena de muerte no están incluidas aquí. Y las trataremos después de modo específico. Entonces, poner la vida en manos del hombre implica poner a su disposición. Claro, el Señor nos manda a administrar la vida nuestra. No somos capaces, no somos dueños de esa vida. Exige una actitud de amor y de servicio, no de dominio arbitrario. No podemos hacer cualquier cosa con nuestra vida y con la vida de los demás. En concreto, por ejemplo, el aborto. Evidentemente, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Porque desde el primer momento ya es un ser humano. Y eso lo enseña la biología. No hay manera de negarlo. Porque desde el momento de la concepción, o sea, el momento que se unen los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, hay un ser humano independiente, con un ADN propio, que crece en la madre, pero que no es parte de la madre ni es la madre. Es un ser humano absolutamente independiente, aunque los primeros 9 meses sí dependa de su madre, que lo cuide, que lo alimente, para crecer y desarrollarse hasta que pueda nacer. Pero obviamente, matar a un chico en el embarazo es lo mismo que matarlo a los 5 años, a los 10 años o a los 80. Por eso no es admisible ninguna discriminación, ni siquiera fundada en diferentes etapas de desarrollo. Aún no aborto hasta 3 semanas, o hasta 14 semanas, o, o 20 semanas. Es que no hay, porque en el desarrollo de la persona no hay ningún cambio sustancial que lo justifique. Porque tan humano es el ser humano al primer día de vida, como a las 12 semanas, como a los 9 meses, como a los 25 años. Es tan ser humano y tan la misma persona. O sea, yo soy el mismo ahora que el que estaba creciendo en la panza de mi madre. No soy distinto, soy exactamente la misma persona. Evidentemente, crecí, me desarrollé y crecí, pero no, los chiquitos que están en la panza de su madre son personas destinadas a tener una vida plena, ¿sí? Y que lo único que piden es que no los maten. Evidentemente, hay situaciones conflictivas, complicadas, pero es determinante la pertenencia a la especie humana. Entonces, claramente el asesinato nunca es solución. Por eso el aborto nunca es solución. Hay muchos problemas, hay problemas de pobreza, hay problemas de abusos, hay problemas de falta de salud, hay problemas de muchísimas cosas, pero matar a un ser humano nunca es una solución. Entonces, por eso, entonces, ¿qué pasa con no solo el tema de la vida humana, del aborto, sino también es un tema que tiene que ver con la investigación biomédica? Que evidentemente la dignidad de la persona humana pone límites a esa investigación. Porque no se puede hacer cualquier cosa con un ser humano. ¿Sí? Bueno, entonces, el aborto, querido como fino como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto a eliminación deliberada de un ser inocente. Pues hay que distinguir lo que es un aborto de, así como de lo que son situaciones en las que no es fin ni medio el aborto. Evidentemente, una persona embarazada sometida a una intervención quirúrgica que no es para matar al chiquito, o un tratamiento de quimioterapia, lo que sea, evidentemente pone en riesgo la vida del chico, pero eso no es directamente querido ni como fin ni como medio. Entonces habrá que estudiar las cuestiones en concreto, pero podría ser lícito y podría haber operaciones lícitas, incluso en caso de que muriera el chico indirectamente. Por eso que acá los matices son muy importantes para distinguir lo que es
el directo, directamente querido, como fino como medio, o lo que sería indirectamente. Entonces, ¿a qué se refiere este como fino como medio que decíamos? La voluntariedad directa. O sea, quien actúa conscientemente con intención de matar. Porque, por poner un ejemplo, una mujer que tuviera un cáncer de útero muy desarrollado y estuviera embarazada, evidentemente aquel chiquito nunca llegaría a nacer. Y a esa mujer sería lícito, si no hay tiempo de esperar que el chico sea viable, porque se van a morir madre e hijo, sería lícito extirpar el útero. Porque obviamente extirpando el útero el chico moriría. Pero eso no es un aborto directo. Porque esa operación se haría igual aunque no estuviera embarazada. Ahí no se busca la muerte del chico. El chico morirá como consecuencia de una operación a la madre, en la que no se ha buscado de ningún modo que muera el chico y se ha procurado por todos los medios tratar de salvar al chico. Por eso, este tema del directo es muy importante. Ahora estamos enunciando cosas y no da para un estudio profundo que, llegado el caso, podemos dar clases, pero hay que tener claro que en esto no hay que ser fundamentalistas, hay que saber distinguir muy bien los matices de las cosas. Lo que está claro es que en ninguna circunstancia puede hacer, ninguna ley que ponga en ningún Estado, puede jamás hacer lícito esto que es intrínsecamente malo. O sea, que es matar a un ser inocente. Entonces, el respeto a la vida humana está reconocido como, con el fin de que ninguna actividad, que no hay ninguna actividad estatal o individual que la pueda superar. No hay ley del Estado que le pueda poner un derecho. Es patético cuando a veces se habla de derecho al aborto. Porque hablar del derecho a matar no solo es inconcebible, sino que es una aberración, es prácticamente una blasfemia. El derecho de cada persona a la vida es constitutivo de la sociedad civil. Una sociedad que negara el derecho a la vida de alguno de sus miembros, por ejemplo, el derecho a la vida a través del aborto, de que se los negara a los no nacidos, es una sociedad que está minando sus propios fundamentos, porque está minando el principio más básico y fundamental, que es el principio de la vida. Por eso las leyes injustas no crean obligación. Evidentemente los médicos, por más que las leyes, si hubiera leyes como quieren poner en Argentina, como el maldito protocolo que ha puesto el gobierno, obliga a los médicos no tienen ninguna obligación. Igual que las instituciones de salud. Porque tienen obligación de objetar en conciencia. Porque ningún Estado te puede obligar a matar. Entonces, y esto que vale para el aborto, vale también para la investigación genética. Y hay que cuidarlos. Y hay que, evidentemente, el diagnóstico prenatal es lícito siempre y cuando sea dirigido a curar a aquel chiquito. Es trágico, pero en muchos lados usan el diagnóstico prenatal como control de calidad. Y si el chico no es totalmente sano, lo matan. Eso se llama eugenesia. Eso es un racismo espeluznante que busca la eliminación de los seres humanos que tienen defectos. Basta pensar que en bastantes países prácticamente no nacen chicos con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los matan antes de nacer. Y eso es una crueldad y es una falta de humanidad terrible. Bueno, en la Iglesia Católica el aborto está condenado con una pena canónica de excomunión late sentencia. Es decir, toda una persona que comete un aborto queda excomulgada sobre la marcha por el solo hecho de haber hecho el aborto. Luego esa persona se quiere confesar, necesita primero que le remueven la excomunión. Porque si no le remueven la excomunión, sería falso, sería inválida la absolución que le dieran en la confesión. Porque está excomulgado. Bueno, aborto. Eutanasia. Eutanasia
se entiende la acción u omisión que busca en la intención causar la muerte, con el fin de eliminar el dolor o de acabar con una vida sufriente. Entonces, como decíamos antes con el aborto, también aquí hay que aprender a discernir los matices. Acción o omisión que busca la muerte de la persona. Evidentemente es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada, moralmente inaceptable de una persona humana. Y, claro, según las circunstancias, lleva la malicia propia del suicidio o del homicidio. Del homicidio, del suicidio, cuando la gente lo pide para sí, quiere que le quiten la vida. Normalmente una persona que pide eutanasia no quiere que la maten, está pidiendo ayuda, está pidiendo contención, está pidiendo compañía, está pidiendo cuidado. Entonces, por eso es equivalente al suicidio si yo la pido para mí, o al homicidio si yo mato a otro. Entonces, hay que distinguir aquí que puede ser legítima la omisión de tratamientos médicos que sean onerosos, es decir, muy caros. Si a mí me encuentran una enfermedad y me dicen, padre, para salvarlo hace falta 5 millones de dólares. ¿Y yo qué diré? Me muero con toda paz. No voy a hacer que todos mis conocidos, parientes, etcétera, se fundan por darme algún año más de vida. O sea, renunciar a tratamientos muy onerosos, peligrosos. O sea, evidentemente, si resulta que peligrosos, extraordinarios o desproporcionados. O sea, aquí está el tema de la desproporción. O sea, evidentemente, si a mí, para alargarme la vida 2 meses más, me hacen una operación que me va a tener 1 mes en terapia intensiva, y decís, ¿es de locos? Déjame morirme tranquilo en mi casa. O sea, por eso es lícito renunciar, y eso no es eutanasia. Es aceptar la limitación de la vida humana. La vida humana es limitada, todos nos vamos a morir. Y tenemos que aceptar cuando llegue nuestra muerte. Entonces, por eso, hay que rechazar, la Iglesia rechaza lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es el encarnizamiento? Es como encarnizarse con un tipo que está enfermo para estirarle la vida. Si yo, para un cachito, llega un momento que si yo no lo puedo curar, aceptemos la limitación. Evidentemente hay un tema que es el tema de la calidad de vida, y posiblemente una persona en muchas circunstancias se muere mucho más cuidada en una terapia intensiva que en su casa. Ahora, es mucho más humano morir en tu cama, rodeado por el cariño de tu familia, que morir en una terapia intensiva lleno de tubos. Por eso, bueno, que es lícito renunciar a tratamientos médicos, operaciones, o lo que sean muy caros, que sean peligrosos, o que sean desproporcionados para lo que te va a dar. Entonces, esto no es provocar la muerte, sino que acepto no poder impedirla. Pues es importante distinguir. Por eso a veces cuando se legislan estas cosas, no hace falta legislarlas porque, bueno, vamos a ver, el caso por ejemplo de los analgésicos. Evidentemente los analgésicos, para aliviar el sufrimiento de un moribundo, muchas veces abrevian la vida. Pero eso no es eutanasia. No es que yo no le doy esa droga en el morfino que sea para morirse. Le doy para que lleve mejor sus últimos tiempos de vida. Solamente se toleran las consecuencias malas, que es que, evidentemente, si estuviera sano no le daría morfina. Sino que, sencillamente, son tratamientos paliativos que mejoran los tiempos finales. Ahora, ¿qué es lo mínimo que hay que darle a una persona y que no se le puede negar? Los cuidados ordinarios.
¿Por qué? Que no pueden ser interrumpidos. En concreto, la alimentación. Evidentemente, yo una persona moribunda, una persona enferma, que está en coma, no le doy de comer, no le pongo el suelo, no le pongo... Evidentemente se muere de hambre. Eso es eutanasia, lo estoy matando. O sea, lo básico, alimentación, hidratación. Hay gente que la matan de sed. Está en coma o vida vegetativa, y lo que hacen es dejarla de hidratar. Pues es un asesinato. La están matando de sed. Es eutanasia, está mal. Por eso, los cuidados ordinarios, para que no haya escaras, limpieza, comida, alimentación, son necesarios y no se pueden interrumpir. Sí se puede renunciar y interrumpir tratamientos, como decíamos, peligrosos, onerosos o desproporcionados. Vamos a hablar ahora del suicidio. Entonces, el suicidio, bueno, evidentemente somos administradores y no propietarios de la vida que nos ha confiado. Pero en el suicidio hay que tener en cuenta que muchas veces una persona suicida, el problema que tiene es mental, o sea, no es libre. Una persona que ha caído en una depresión profundísima, comete suicidio muchas veces, no es un acto libre. Por eso no podemos juzgarlo a él en su interioridad. Nosotros juzgamos el hecho externo. Quitarse la vida es siempre ilícito. Evidentemente, si una persona no está en dominio de sí mismo y no es libre, obviamente, cuánto de culpable será ese acto dependerá de la libertad que tenga. Pero nosotros no podemos disponer de la vida. Es más, tenemos que descubrir el valor enorme que tiene el dolor y el sufrimiento. O sea, el suicidio contradice la inclinación del hombre a conservar la vida. Entonces es antinatural, es contrario a los instintos más básicos del ser humano. Es gravemente contrario al amor de mí mismo, quitarme la vida, que es lo más valioso que tengo. Entonces, evidentemente, yo tengo que valorar mi vida también cuando estoy enfermo, porque mi vida, el valor de mi vida, no depende de mi salud, no depende de mi dinero, no depende de mi éxito. El valor de mi vida depende de mi dignidad de hijo de Dios, de sano o enfermo, rico o pobre, sano o enfermo. Y también ofende el amor al prójimo. Porque el suicidio rompe lazos de solidaridad familiar. Efectivamente, cuando uno ve el drama que supone para una familia cuando un miembro se suicida, realmente es dramático. Y además porque nosotros, toda la sociedad, tenemos que cuidar a las personas. Por eso el suicidio es contrario al amor de Dios. Ahora, matices. Suicidarse es buscar positivamente la propia muerte. Poner en peligro la propia vida por salvar a otra persona no es un suicidio. Es un acto extremo de caridad. Hay un famoso, en la costanera de Buenos Aires, hay una foto de un hombre tirando un salvavidas. No me acuerdo el nombre, es un naufragio que hubo en el Río de la Plata y un hombre que estaba con el salvavidas, a una mujer embarazada, le dio su salvavidas para que se salvara. Evidentemente este hombre no se suicidó, le puso en riesgo su vida, de hecho se murió ahogado. Pero él no quería morirse, él hizo un acto heroico de virtud, dando su vida por salvar a otra persona. La legítima defensa. La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. Por eso la legítima defensa no entra dentro del quinto mandamiento, de no matar. Porque ¿qué pasa? La legítima defensa puede ser incluso un grave deber para quien es responsable de la vida de otro. Por ejemplo, yo, célibe, sacerdote, si una persona viniera a matarme y yo renunciara a defenderme, podría hacerlo quizás, en nombre de la caridad.
Una persona casada con hijos tendría obligación moral de defenderse, porque él tiene gente que depende de él, él es responsable de la vida de otros. Por lo tanto, él tiene obligación de cuidar su vida. Por eso, el deber de defenderse, el derecho a la defensa, que es un derecho de todo ser humano, puede ser en algunos casos incluso una obligación. Por eso, ¿qué es la legítima defensa? Tenemos que estar atentos porque no se mata. O sea, yo tengo derecho a defenderme. Ahora bien, si en mi defensa la otra persona se muriera, yo no soy culpable de su muerte. Él murió en su ataque hacia mí. Por eso, evidentemente, la legítima defensa tiene que ser proporcional y tiene que ser con recta intención. O sea, si una persona que viene a agredirme, yo le tiro al corazón, evidentemente lo quiero matar. Si yo puedo defenderme solamente tirando el aire y se asusta y se va, y listo, no hace falta que lo mate. Si yo le puedo tirar la pierna y se lo dejo inhabilitado para agredirme, para combatirme, entonces ya está. Debe ser proporcional. Y como la defensa del bien común exige colocar al agresor en una situación en la que no pueda causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima también tienen derecho de rechazar, incluso con las armas, las agresiones de la sociedad civil que le ha sido confiada. Por eso es que, obviamente, tienen las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, la prefectura, el ejército, para defender a la población. Entonces, es parte de la legítima defensa de la sociedad que se defiende de los que la agreden. Entonces, vamos a hablar ahora de la pena de muerte. En el tema de la pena de muerte ha habido una evolución doctrinal. Porque durante muchos siglos fue considerada lícita como una manera de defender a la sociedad. Y efectivamente así lo era. Porque en muchas circunstancias no había otra manera de proteger a la sociedad que esa. Ahora bien, veamos cómo ha sido la última reforma del Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido el año pasado o el anteaño. Dice el punto 2267. Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado como respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien. Hoy está cada vez más viva la conciencia que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Y además, fundamentalmente, que hay otros modos de proteger a la sociedad de esos individuos que han cometido crímenes muy graves. Dice, además se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Fíjense, por ejemplo, en 1959 murió en la guillotina en Francia, condenado a muerte, un hombre que está en proceso de canonización. Un hombre que había matado a un policía, pero tiene una vida muy frívola antes, en la cárcel se convierte y comienza un camino de santidad en la cárcel. Claro, qué absurdo que es matar a un tipo que está convertido. La verdad que no tiene sentido. Por eso dice, por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Si nosotros hubiéramos leído el Catecismo hace 3 años, ¿qué decía? Decía que podrías hacer caso en lo que fuera lícito
aunque prácticamente no parezca que hubiera muchos, pero podría ser teóricamente posible algún caso lícito. Hoy dice, el mundo ha cambiado tanto que dice el catecismo dice, ya es inadmisible. De la manera que la Iglesia se compromete con determinación a que se acabe en todo el mundo la pena de muerte. Evidentemente, esto, ¿por qué es? Porque la dignidad de la persona humana, si uno puede proteger a la sociedad sin eliminar a la persona, claro, no hace falta eliminar a la persona, es claro. Entonces, esto es el que lo vamos a saltear. Lo tienen aquí en el PowerPoint, que lo vuelvo a poner ahora cuando acabe la clase, en Dropbox. Tiene la versión antigua que tenía, como estaba acá. Pero bueno, esto lo pasamos y el que lo quiera ver, que lo vea, lo puede ver. Sigamos con otros temas del quinto mandamiento respecto a la dignidad de las personas. El escándalo. ¿Qué es el escándalo? No, el lenguaje vulgar, escándalo es, oh, qué horror, me sorprende, me asusta algo. Eso no es escándalo en el sentido teológico. Escándalo es incitar a hacer pecar a otro. Dicen, los cristianos estamos obligados a procurar la vida y la salud corporal del alma, la salud sobrenatural del alma del prójimo más del cuerpo. O sea, si yo te mato el alma, te hago un daño mayor que si te matara el cuerpo. Si yo te hago caer en pecado mortal a vos, te he hecho un daño mucho mayor que quitarte la vida. Porque estoy quitando la vida del alma. El pecado del escándalo es la actitud o comportamiento que induce a otro a hacer mal. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, un pecado de escándalo es si yo estamos en la mesa y te sirvo vino, digo otro vasito más que no pasa nada, y otro vasito más que no pasa nada, y otro vasito más que no pasa nada. Y vos te has emborrachado por culpa mía. Yo cometí un pecado de escándalo. Te he hecho emborrachar. Vi una persona y me dice una cosa mala que le hicieron. Ahí en la estafó, no sé. Y yo le digo, no, tenés que vengarte, hace algo. No te quedes así, vengate. Pecado de escándalo. Estoy moviéndolo, incitándolo a que cometa un pecado. Por eso, el escándalo hace que uno se convierta en tentador del prójimo. Por eso constituye una falta grave si el pecado a que yo incito es grave. Si el pecado a que incito es pecado venial, será venial. Pero si es grave si lo que arrastro es un pecado. O sea, ¿cómo se puede hacer escándalo? Por comentarios injustos. Los comentarios que proponen el mal. Por la promoción de espectáculos inmorales. Obviamente, yo hago una película pornográfica y yo soy culpable de todos los pecados que cometan todas las personas que vean esa película. Fuerte. Yo escribo un libro contrario a la moral o contrario a la fe, que aparta a la gente de Dios. Soy culpable de todos los pecados que se cometan a partir de mi pecado. Un periodista que se dedica a promover el aborto en la televisión o en la radio. Toda persona que compre el aborto y se haga abortista, es culpa de ese tipo. Pecado de escándalo. Debemos ser conscientes de las consecuencias terribles. Un diputado, senador. O sea, Rodríguez Larreta, que no se animó a vetar el protocolo en Buenos Aires. Él, que aprobó el protocolo, dará cuenta a Dios de todos los abortos que se hagan en Buenos Aires con el protocolo. Nos somos responsables de nuestros actos y de lo que los demás hacen a partir de nuestros actos. El tema, siempre acá un tema clásico, el tema del vestimenta de las mujeres. Una mujer que sale indecentemente, provocativamente vestida, tampoco hay que ser escrupulosos. Una mujer que sale provocativamente a la calle,
Y vende, es responsable de los... No es, si me miran mal es problema de los otros. No, querida, problema tuyo. Porque vos provocás esos pecados con tu vestimenta indecente. Bueno, entonces organizo una fiesta en la que se facilita la borrachera a la gente. Y obviamente, es un escándalo, yo produzco escándalo. Estoy cooperando a que la gente se emborrache. Soy soy un laboratorio, produzco anticonceptivos. Es un pecado de escándalo, no haya más que escándalo, no solo incito, sino que ya les doy la herramienta para hacerlo. Bueno, entonces el escándalo adquiere una particular gravedad por dos motivos, lo hacen más grave. La autoridad de quienes lo causan y la debilidad de quienes lo padecen. O sea, no es lo mismo si yo soy director de un colegio o si soy sacerdote o si soy el papá que incita a emborracharse a una persona. Si soy cura y lo incito a emborracharse, es mucho más grave que si lo hiciera cualquier otro. En mi situación, mi autoridad, los padres pagan los hijos. Un consejo que da un padre a un hijo que es pecado. No, vos vengate, vos copiate, vos no sé qué. No, vos robá, no pasa nada. Vos, claro, evidentemente, eso incitación al mal, la autoridad, caso da la más gravedad, o la debilidad de quien lo padece. No es lo mismo aconsejarle que decir, tomate otro vasito más de vino a un tipo de 45 años que a un chico de 10 años, obviamente. Bueno. Y el Evangelio es muy duro. A que se escandalice a unos pequeños que eran en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y lo echen al mar. Obviamente, Jesús no está diciéndonos, che, agarrar piedras de molino, colgárselas al cuello y tirar al mar. No está diciendo eso. Está diciendo que sería preferible que te hagan eso a escandalizar. Porque sufrirás un castigo mucho peor que te tiren al mar. Esto cuando el entonces obispo castrense lo dijo, referido a las leyes de salud de la educación sexual que pervierten a la gente, se armó un escándalo, hasta lo echaron de obispo castrense, ¿se acordarán? No, él no dijo que había que matar a nadie. ¿Recordó este pasaje del Evangelio? Y si ojo, esta ley, aquel que corrompa a los menores, que corrompa a los pequeños, y la educación sexual que se da en muchos casos corrompe a los pequeños, realmente más le valiera, porque es gravísimo el pecado que comete. Sigamos con otro tema. Salud. No, evidentemente, así como no matar, cuidar la vida, es también cuidar la salud del cuerpo. O sea, hay que cuidarse. O sea, si yo, por descuido mío, me arruino la salud, cometo un pecado. Si yo omito el cuidado que tengo que hacer, por ejemplo, el médico me dice que tengo que caminar 3 veces por semana, porque para problemas de corazón, y no camino nunca, pecado contra el quinto mandamiento, lo estoy atentando contra mi salud. Tengo problemas de presión, y como con sal a lo bestia, y asado a lo bestia, y chorizo, y no con mi salud, claramente. Entonces, hay que cuidar la salud, porque está al servicio de la santidad también. No puedo yo atentar contra mi salud. Pues aquí entran muchas cosas. Evidentemente hay que evitar el culto al cuerpo. Porque a veces cae en otro extremo. Que no es cuidar al cuerpo, sino un culto, endiosarlo, tiene que estar perfecto para un cachito. El cuerpo es un instrumento de santidad y es parte de mi ser, tengo que cuidar eso, soy yo mismo, pero no es el fin. Hay una virtud que es muy importante, que es la virtud de la templanza. Que, evidentemente, la virtud de la templanza nos permite evitar los abusos de la comida, el alcohol, el tabaco, las medicinas. Por ejemplo, pecado contra el quinto mandamiento, emborracharse. Porque emborracharse es un atentado a mi salud, a mi cuerpo, a mi
Me privo yo además de mi inteligencia y mi voluntad. Me pongo en ocasiones de pecado. Emborracharse, pecado grave. O eso, abuso de tabaco. Si yo tuviera un problema de pulmón y siguiera fumando, y sería pecado, porque estaría atacando a mi salud. Obviamente, con el tema del tabaco, que hace daño a la salud, fumar en sí mismo no es pecado. Habrá que ver cuánto daño me hace. Porque no es que todo lo que potencialmente pueda llegar a hacerme daño es malo. Evidentemente, yo que soy una persona sana, puedo comer flan con dulce de leche. Y no puedo decir que estoy atentando contra mi vida porque aumento el azúcar y a lo mejor me pongo en peligro de ser diabético. No exageremos. Pero tendré que cuidarme, comer con contemplanza. Un fumador puede ser lícito fumar si fuma con templanza, si fuma con medida. Más allá que es una tontería fumar y mejor no hacerlo. Pero hay que distinguir. Porque si no uno pone al mismo nivel todo, no está al mismo nivel todo. ¿Tomar un vaso de vino es pecado? Claro que no. Es pecado grave emborracharse, pecado venial que te afecte el vino. El vino te afectó, pero es pecado venial. Si te emborrachaste, pecado grave. Pero, evidentemente, una copa de vino, un vaso de cerveza, lo que sea, fernet con coca, lo que quieras, medidas normales. No digo normales porque para algunos normales es emborracharse. Yo digo normales para una persona cristiana que tiene la virtud de la templanza. Entonces, la embriaguez, fíjense, la afición inmoderada a la velocidad. Evidentemente, poner en peligro la vida manejando demasiado rápido. La vida es también un riesgo, hay que cuidar. Por uno pone en peligro la seguridad propia o ajena. Eso vale para auto, para motos, para lanchas, para todo esto, que evidentemente poner en peligro la propia vida es peligroso. Pero hay que tener cuidado con los deportes extremos. Porque depende de cada uno. Tirarse en parapente es pecado o no. Pero hay que estar súper prudente. Porque uno puede poner en peligro su vida. Los deportes extremos hay que ser muy prudentes para que no ponen en peligro la vida. El uso de drogas es otro capítulo. Porque así como el alcohol solo es pecado grave emborracharse y se puede beber con moderación sin que sea pecado. Es más, en misa Jesús Cristo se le consagró vino. En Caná cambió el agua en vino. Distinto al caso de las drogas. Por lo que supone de adicción, por lo que supone atentado a la salud, por las consecuencias sociales, etc., el uso de drogas sí que es pecado grave. Y no cabe un uso social, inocente, como es el caso del vino, o del alcohol, o como es el caso del tabaco. Por eso, la producción de drogas, clandestinamente, drogas me refiero a las drogas, porque en inglés a los remedios a todo se llama droga, no droga en el sentido medicinal, sino droga en el sentido de cocaína, de marihuana, de todas las drogas sintéticas y todo esto. Bueno, ¿qué decir de la investigación científica? Es lícita si está en función de la persona. O sea, una persona no puede ser tratada como una cosa. Entonces, no es un fin el progreso de la ciencia, no es experimento con personas. Evidentemente, yo puedo experimentar con personas si está en vistas el bien de esa persona y si los peligros están medidos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, el caso es muy simple, pero cuando murió mi abuela hace muchos años, yo recuerdo haber ido a Roche, en Buenos Aires, a buscar una droga que estaba en experimentación para mi abuela. Que mandaron, digo, mi padre es médico, yo también, él ya murió. Entonces, evidentemente, una persona que está enferma, en peligro de muerte, evidentemente que está muriéndose y que esa droga no puede mejorar, obviamente se puede experimentar porque ya hace un bien a ella. Ahora, lo que sí,
acá hay que ver qué es lo que produce la persona. Obviamente, no puedo experimentar con cosas que hacen daño a la persona. ¿Mm? Por ejemplo, el uso de embriones con fines experimentales. Cuando se experimenta con embriones, se están matando seres humanos. Ahora es un crimen. No puedo usar personas para, como según luego se piensa casi en ciencia ficción, pero aún lo están pensando en serio, de crear seres clonados para proveer de órganos. Claro, es una locura. Crear seres humanos para sacarle el hígado, para sacarle el estómago, para poder... Para eso es una aberración. Trasplante de órganos, evidentemente, es legítimo, puede ser un acto de caridad, si es libre y gratuito. No se pueden vender órganos y, obviamente, no se puede a la persona robar el órgano, obviamente. Entonces, ¿qué se puede donar? Todo lo que no haga peligrar la propia vida y lo que no sea relacionado con la propia identidad personal. No se puede donar, por ejemplo, el corazón estando vivo. Yo puedo donar el corazón cuando me muera. Estaré esperando a que me muera y cuando me muera me sacarán el corazón para un trasplante. Pero mientras esté vivo, porque sin corazón no puedo vivir. Puedo donar un riñón, porque con un riñón puedo vivir. No puedo donar cosas que hacen a la identidad. No se puede donar óvulos, las mujeres, porque esa es la propia identidad. Está creando seres humanos con tu... No se pueden donar los ovarios a un trasplante de ovarios, porque hacia tu identidad. Estarían generando seres que procederían de vos. Pero lo que hace a la propia identidad y a lo que hace al daño serio en la propia vida, no se puede donar. Obviamente, los órganos vitales solo se pueden donar después de muertos, el corazón, por ejemplo, siempre. Entonces, la donación de órganos puede ser meritoria y valiosa, pero puede ser ilícita si viola derechos de terceros, etc. Otras cosas que pone el catecismo como atentados al quinto mandamiento, que son obvios, secuestros de personas, también, tomar rehenes, terrorismo, tortura. Vamos rápido porque son tan claros. Acá sí es interesante, dice el catecismo, en todos los casos de prescripción médica de carácter terapéutico es ilícita las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes. Amputación, yo no puedo, me cansé de mi mano, me la corto. No puedo. Tengo gangrena en la mano, me voy a morir. ¿Necesito cortarme la mano por el bien de mi persona? Una persona con diabetes, mayor, anciana, y le tienen que cortar la pierna y se la cortarán. Se la cortan para salvarle la vida. Mutilaciones, amputaciones. Esterilización es lo mismo. No puedo esterilizarme. La mujer no puede ligarse las trompas. Un hombre no puede hacerse vasectomía porque está amputándose. Está mutilando su capacidad de fecundidad. Evidentemente eso es un pecado grave. Son contrarias a la ley moral, no son contrarias a la acción moral todo lo que es terapéutico. Evidentemente, a una mujer tiene mal el útero, le tienen que extirpar el útero. Evidentemente esa mujer queda estéril por sacarle el útero, pero es lícito, porque es terapéutica la sacada del útero. No le sacan el útero para que no tenga hijos, le sacan el útero. ¿Por qué? Porque ese útero corre peligro su vida por culpa de ese útero. Pero necesitan sacárselo. Lo mismo para la lo que quieras. Y el respeto de los muertos, que es el último tema de aquí. ¿Por qué? Teniendo los difuntos, tienen que ser tratados con respeto. ¿Por qué? Porque son parte de mi persona. Desde el día que me muera, mi alma, mi yo personal, saldrá de mi cuerpo. Pero este cuerpo, que me ha acompañado en la tierra, que es parte de mí, porque yo soy también mi ser, mis manos, mi cabeza, mis huesos, todo lo que soy. Finalmente,
es razonable el respeto a la persona, lleva consigo el respeto. Pero siempre ha sido una cuestión de piedad, enterrar a los muertos en lugares sagrados. Los cristianos enterramos a los muertos en lugares. Los cementerios son lugares sagrados. Están sagrados como una iglesia. Porque ahí están los cuerpos de nuestros difuntos esperando la resurrección. Entonces, la iglesia por eso aconseja vivamente que se conserve la costumbre de sepultar los cadáveres. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Antiguamente, los masones, por ejemplo, pedían que los cremaran para, como diciendo, yo no creo en la resurrección, así demuestro que no voy a resucitar, que me cremen y mis cenizas que las esparzan por no sé dónde para que nunca nadie encuentre nunca una ceniza mía y no pueda resucitar. Esto es chino, porque entonces, hoy en día es lícita, la iglesia considera lícita la cremación. Cada vez está más de moda. Yo pienso que más que moda es una cuestión económica. La gente en general crema porque es mucho más barato, no tener mantenimiento de cementerio, lo que quieras. A mí sinceramente me parece muy piadoso. Por ejemplo, en Buenos Aires me encanta, me parece lindísimo pensar que en la bóveda familiar están mis abuelos, están mi padre, mis tíos, es decir, que y ahí vamos, ¿cómo se llama? Entonces, que es un producto familiar me parece que es muy positivo, muy piadoso además. Pero bueno, no está prohibido. Lo que sí hace la Santa Sede el año pasado es que en caso de cremación hay que dejar las cenizas en lugares sagrados. De hecho, muchas parroquias tienen cenicenarios. En lugares para las cenizas de los difuntos, pues es tradicional en algunas parroquias, luego en las parroquias de mis padres en Buenos Aires, una vez por mes hay una misa por los difuntos que están ahí, y al final de la misa la gente va y los que tienen cenizas de difuntos depositan en aquel cenicenario parroquial las cenizas de sus difuntos. Entonces aquí ya los restos de ese difunto están descansando en Tierra Santa, en la iglesia. Y entonces, que es un cementerio, y entonces así están. Lo que no es bueno es tirar, no, yo soy hincha de Talleres, que tiren mis cenizas en la cancha de Talleres. Por mucho cariño que tengas a Talleres, no camina. Que tus restos esperen la resurrección en tierra sagrada. Y por último, el tema de la paz, que evidentemente, si no hay que matar a nadie, hay que promover la paz. ¿No? Evidentemente, hemos sembrados de paz y alegría con San José María. Y la paz, evidentemente, hay que trabajar por la paz, que no puede alcanzarse, no es casualidad, sin cuidar los bienes de las personas. Evidentemente, la paz es obra de la justicia y efecto de la caridad, dice Catecismo. O sea, sin justicia no hay paz y sin caridad tampoco. Si queremos paz, el quinto mandamiento nos manda también a ser promotores de la justicia y de la paz. Y el último tema, creo que es el último tema, la guerra. La guerra entra dentro de los temas de legítima defensa. Evidentemente la guerra es una aberración, es terrible. Entonces la Iglesia siempre quiere, lucha y reza para que se acaben las guerras. Ahora existe una legítima defensa mientras fuerza militar. Entonces, a ver, si yo no tengo ejército, los demás países me invaden, me destruyen, me roban. O sea, evidentemente el ejército es promotora de la paz y además defensor de la vida de los países, de la ciudadanía. Entonces, evidentemente la decisión de una guerra, ¿puede haber una guerra justa? Podría haber una guerra justa. Las injusticias, desigualdades económicas, la envidia, desconfianza, orgullo que existen entre hombres y naciones amenazan sin cesar y causan las guerras. Las guerras se causan por un montón de factores y de cosas. Evidentemente, todo lo que dice el catecismo, todo lo que hace para superar esos desórdenes, contribuye a edificar la paz y construir la guerra. Ya San José María, ama a tu patria. Lo último es una virtud cristiana.
Pero si el patriotismo se convierte en un nacionalismo que lleva a mirar con despego, con desprecio, sin caridad cristiana ni justicia a otros pueblos, a otras naciones, es un pecado. O sea, ojo, el nacionalismo es una virtud si es justo. O sea, si mi amor a mi país está incluye también el amor a los demás países. O sea, si el amor a mi país me lleva a odiar a otros países, ese patriotismo ya no es virtud, se ha corrompido, porque ha atentado contra la caridad. Fíjense, siempre que se atenta contra la caridad, mal. Bueno, entonces, para que haya una guerra justa, hace falta 4 condiciones. Para que una guerra pueda ser definida justa. Primero, que el daño causado por el agresor sea duradero, grave y cierto. O sea, no falta que me insultó. Un mal duradero. No es que un día me tiró 3 piedras o me tiró una bomba. Mal duradero. Grave. Pasó algo muy grave. Y además, cierto, comprobable. Qué absurdo cuando Estados Unidos invadió Irak con la excusa de que tenía armamento de destrucción total, que nunca se encontró que era mentira, no era cierto. Por eso, el daño sea verdadero. Que los demás medios hayan estado impracticables o ineficaces. O sea, es el último recurso. Yo solamente puedo tener una guerra defensiva para defenderme ante un daño duradero, grave y cierto, después de haber puesto todos los medios. Y todos los demás medios no funcionan. Y además, que se reúnan condiciones serias de éxito. Porque es una locura ir a una guerra que va a destruir un país. Yo pienso en la guerra de la Triple Alianza de Paraguay. Paraguay se enfrentó con Brasil y con Argentina. Y es súper cruel de parte de Argentina y de Paraguay. O sea que no estoy defendiendo lo más mínimo. Ahora, el no haberse rendido de Paraguay hasta el último hombre fue una aberración por parte de Paraguay. Obviamente también de parte de Argentina y de Brasil, que siguieron atacando hasta el final. Pero condiciones de éxito, condiciones de licitud. Obviamente que el empleo de armas no entraña desórdenes peores. Realmente, o sea, la desproporción, la bomba atómica fue una locura. O sea, usar una bomba atómica, matar cientos de miles de ciudadanos inocentes, con la excusa de acabar antes la guerra, claramente no es moral. Por eso, evidentemente, hay una prudencia extrema. Y como decíamos antes, hacer todo lo posible, evidentemente, es muy evitable. ¿No? Eso es lo que también se llama con guerra justa, que evidentemente es posible que haya una guerra justa. Pero claramente es difícil que la haya. Entonces, evidentemente, ¿quién lo define? ¿Quién está a cargo de cómo está la foto de la bomba atómica? Obviamente, existe además la organización grave de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. A veces se llama genocidio cualquier cosa. Genocidio es cuando se busca destruir étnicamente un pueblo. Como ha pasado en África, cuando los Hutus quisieron destruir a los Tutsis. Como ha pasado en el Kosovo, cuando querían matar, eliminar a minorías. Evidentemente hay guerras genocidas cuando los turcos con los armenos, el genocidio armeno, los nazis con los judíos, es decir, hay, que también es otra, en el tema de las guerras aparece la guerra de armamentos, que evidentemente hay que cuidarlas, evidentemente es ilícito armarse para proteger el país, pero hay que tener mucho cuidado para no entrar en una carrera de armamentos que cada vez consume más bienes, crea pobreza y crea injusticias y muchas más cosas. Por eso la fabricación de armas, que es lícita en principio, ojo, que no impida la ayuda a pueblos indigentes, que no obstaculice el desarrollo, que no sea un negocio. Ahora es triste como en muchos países, Suecia es un productor de armas increíble, Estados Unidos por supuesto, Israel por supuesto, o sea, muchos países como Alemania, o sea, muchísimos países son productores de armas, y es un negocio. Por eso dice el Concilio Vaticano II que la carrera de armas es una plaga gravísima a la humanidad, perjudica a los pobres de un modo intolerable, porque se gastan muchísimos recursos
muchísimos, infinitos recursos económicos que podrían hacer que el mundo fuera mucho más justo, mucho más solidario, mucho más sano. Por eso las autoridades tienen el derecho de regular la producción y el comercio de armas, para que no haya tráfico de armas. Evidentemente hay guerras y hay terrorismo, etc. ¿Por qué? Y porque hay mucha gente sin principios, inescrupulosos, que les venden armas al mejor postor, y cualquier loco puede comprar cualquier arma. Y aquí terminamos con el quinto mandamiento. En la clase siguiente nos encontraremos con el sexto el lunes que viene. Así que será hasta el lunes que viene.